¿Qué tal amigos? Team Charro, ¿cómo están? Bueno, aquí es nuestro primer podcast que hacemos, aquí con un experto en la salud, el doctor Humberto Aguado, mi urólogo, tenemos años trabajando, él es urólogo andrólogo, para mí es de los doctores, he ido tocando muchas puertas y es con el único que me ha acomodado en base a tratar, pues obviamente sabemos de todos los efectos secundarios acerca del uso y abuso de la farmacología. Doc, le agradezco mucho. No, muchísimas gracias. Gracias por aportar un poquito de su experiencia, de su conocimiento. Desgraciadamente en nuestro deporte sigue habiendo mucha ignorancia acerca de la gente es muy buena para ponerse, inyectarse, todo eso, ¿no? Y a veces desconocen o hacen caso omiso de los efectos secundarios, ¿no? Así es, y es algo bien importante y pues bueno, como varios años que lo hemos platicado, que es muy padre hacer esta sinergia. Claro. En la cuestión de yo a veces les hago bromas a algunos pacientes o a algunos amigos que digo que el charro los infla y yo los desinflo, o sea, en la cuestión para poder regularizar, ¿no? Claro. Porque como en todo, alcohol, drogas, en todo, hasta la misma agua, todo en abuso es malo, ¿no? Claro. Y pues bueno, sabiendo que son fármacos que teóricamente el cuerpo no los necesita y tú se los vas a poner, pues vamos a saber que va a haber un descontrol en el metabolismo, en las hormonas y en todo el cuerpo, ¿no? Entonces es muy importante seguir esto. Sí, porque se deslindan bastantes efectos secundarios, ¿no? A nivel de órganos internos, pues obviamente como corazón, como riñón, como hígado, algunas glándulas, como a veces tiroides, testículos, ovarios, en el caso de las mujeres. Entonces, pues sí nos gustaría que entráramos un poquito en charla desde su parte médica, ¿no? Sí. Sabemos nosotros la parte como entrenadores o atletas que a veces nos pensamos invencibles o que no nos va a pasar nada, ¿no? Entonces, sí nos gustaría, o en lo personal, hago este tipo de podcast o de entrevistas para concientizar un poco a la gente que a veces no dimensiona realmente los efectos secundarios que podemos llegar a tener. Pues tenemos gente que hasta obviamente ha fallecido, ¿no? Así es, y eso es algo bien importante, como dices. Dos cosas que dijiste ahorita, nos llegamos a sentir invencibles, al cabo estoy joven, pues ha habido jóvenes que les ha ido muy mal, ha habido gente adulta, a veces la edad no tiene mucho que ver. Así es. Y es algo muy importante y sobre todo yo creo que no el automedicarse, porque inclusive quitando el área médica, ustedes como entrenadores ya tienen años de conocimientos de esto, a que llegue alguien de que, no es que mi amigo le pusieron esto y que yo solo me lo vaya a poner, también eso no se recomienda, siempre guiado de alguien que ya tenga experiencia en todo esto, Sí, ¿no? Desgraciadamente ahora como hay mucho en el alcance de las redes sociales, yo veo muchos chavitos que me llegan a mí ya, pues ya muy ciclados, digamos, ¿no? Sí. Que sacaron el ciclo de internet, que de ciertas páginas y bueno. Yo, por ejemplo, para poder prescribir un programa con farmacología siempre pido una química sanguínea. Y es personalizado aparte, ¿no? Un perfil hormonal, ¿no? Así es. Para ver cómo está su riñón, cómo está su hígado, su corazón, sus glándulas, ¿no? Si realmente es candidato a usar farmacología o no, porque a veces, aunque nunca hemos usado farmacología o algo, a veces tenemos algún problema en colesterol, triglicéridos, hipertensión, entonces siempre yo recomiendo una química sanguínea, ¿no? Tal cual, y parte de lo que comentas, yo a veces vamos a hablar a lo mejor en pláticas sociales o algo así, me dicen, pues ¿qué tiene que te pongas un ciclo o algo? Total, si se te hacen chiquitos o algo, luego se recuperan o algo. Este punto lo digo porque mucha gente dice, va a actuar en testículos y al cabo después se recupera. No es cierto, como bien lo dices, de riñón, corazón, la presión, los pulmones, colesterol, triglicéridos, hígado, o sea, nos va a afectar en todo el sistema en general de todo el cuerpo, ¿no? Entonces es algo que no se toma en cuenta y es yo creo que lo importante que podamos hablar el día de hoy. Lo regimos a bases de hormonas, ¿no? Así es. Tenemos hormonas exógenas y obviamente tiene que haber un descontrol ahí, ¿no? Pero bueno. Tal cual. Primero, quisiéramos hablar lo primero de lo que es uno de los efectos secundarios de la hipertensión, Doc. ¿Usted cómo le ve de la parte médica? ¿Qué es lo que pasa dentro del cuerpo? Obviamente sabemos que son andrógenos, hay una retención de agua y empezamos a tener problemas de hipertensión. Yo, en mi experiencia, hay muchos alumnos o muchos deportistas que a veces ni se dan cuenta que son hipertensos, a lo mejor en un grado no muy alto, pero con el tiempo pues yo siento que le va pegando ahí a otros órganos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Así es, pues la hipertensión, hablando fisiológicamente, es por el abuso del andrógeno, ya vemos que hay retención líquida, la
vamos a hablar poquito de hipertensión en general, parte de los tratamientos, uno de los tratamientos, a lo mejor podemos hablar de 10 tratamientos diferentes para la hipertensión y uno de ellos es cierto grado de diuréticos, ¿no? Claro. A veces algunos antihipertensivos traen diurético precisamente para bajar el volumen intravascular. Entonces, si sabemos que los andrógenos tienen un poco de retención hídrica, pues los vasos sanguíneos están llenos de agua, entonces eso nos aumenta la presión. Pero también al aumentar presión también llega a haber algo en los riñones. El riñón es un filtro y el riñón es muy sabio en el aspecto de que si al cuerpo le falta agua, va a generar un cierto grado de que le avisa al cerebro, le avisa todo, y esto también se ve, le falta o le sobra, se ve reflejado en la presión. Claro. Porque de hecho está lo que es la hipertensión renovascular, que no tiene que ver a veces ni con los andrógenos, no tiene que ver con la cuestión hídrica, sino es el mismo riñón, es el que regula la presión. Entonces aquí estamos hablando que la hipertensión puede ser, 1, problema de volumen alto, 2, ya una cuestión renovascular, que aquí a lo mejor hablo del riñón, no directamente de los andrógenos, pero por ejemplo, si hay proteinuria, si hay exceso de aminoácidos o alguna de los complementos que estamos, el riñón se forza y también hay otra forma de que se eleve la presión, quitando el efecto directamente del volumen intravascular, sino también de la cuestión renal. Yeah. Por otro lado, estás aumentando también la masa muscular. Dentro de la masa muscular, los vasos sanguíneos tenemos arteria y vena. Las venas, bueno, la arteria tiene su propio latido y va empujando la sangre, y la vena va recibiendo la sangre que viene atrás porque no tiene un latido. Yeah. Pero también, si tu masa muscular aumenta, me puede disminuir la luz de la arteria. Perfecto. Porque la apachurra. Entonces lo que hace la arteria para poder pasar el flujo tiene que aumentar su presión. Perfecto. Entonces al aumentar pues es otro mecanismo de elevación de la presión. Claro. Entonces tenemos varias causas que pueden elevarnos la presión, y aparte, si son hipertensos o tienen antecedentes familiares o que tengan una predisposición, pues todavía se nos va a aumentar, ¿no? Excelente. Entonces parte es así como llevan el control del peso, el control de medidas, pues control de la presión también, así de las bioquímicas, ¿no? Sí, yo recomiendo que siempre que es un ciclo pesado en andrógenos, obviamente manómetro, pues tener un manómetro ya digital, más fácil, ¿no? Te lo pones y con eso, ¿no? Siempre tomar la presión, yo siempre la recomiendo antes o que pasen varias horas después de entrenar, porque si te la tomas inmediatamente después de entrenar, puede salir como no puede ser como fiable, ¿no? El resultado que nos va a dar. Así es. Y pues sí, siempre hemos obtenido la idea de que el corazón está muy ligado al riñón, ¿verdad? O sea, si el riñón empieza a tener problemas, le va a pegar al corazón. Así es. O a la inversa, ¿sí? Sí, tal cual. Porque, por ejemplo, a veces ha habido pues no discusiones ni nada, sino dice, ¿a quién le pertenece el trato de la presión alta? ¿Al cardiólogo o al nefrólogo? Claro. O cualquiera de los dos. Porque pueden ser causas cardiovasculares o pueden ser causas renovasculares. Sí, claro. Entonces, obviamente, si es una insuficiencia renal, pues la va a ver el nefrólogo. Entonces, sí tiene mucho que ver, porque los dos, el corazón es la bomba y el riñón es el filtro. Yeah. O sea, y también otro filtro sería el hígado y los pulmones. Así es. El pulmón es donde se saca el dióxido de carbono y entra el oxígeno. Y el hígado, pues bueno, nos limpia de algunas otras cosas, ¿no? Perfecto. Pero sí es muy, muy importante la salud renal, la cardíaca y la hepática. Hepática. Sí, aquí yo agregaría hígado también. Pero ya que estamos ahí, ahora ya hablamos del corazón, de la hipertensión, vámonos al riñón, ¿no? Así es. ¿Por qué se eleva la creatinina? ¿Por qué el boom? Así Digamos es. que la creatinina es un desecho metabólico muscular, ¿no? Así es. Entonces, yo he tenido ocasiones que me hago un examen de química sanguínea, ver la creatinina después de tener un entrenamiento muy fuerte y sale como que no es muy fiable, ¿no? Así es. Entonces, ahora que estuve hablando de eso, siempre que trabajé con nefrólogo y cardiólogo, siempre están en contacto los dos, como decías tú, como decía usted, Doc, de que tienen que estar más o menos pues hilados, ¿no? Los tratamientos de una cosa con la otra, porque dependen. Y hablando del riñón, de la creatinina, sabemos que es un desecho. Yo siempre recomiendo que dejen de entrenar 2 o 3 días para hacerse, o hacerse uno de cistatina C, pero realmente si nos puede explicar qué pasa al riñón, obviamente, por qué sube la creatinina o por qué sabemos que pues también todos los suplementos, todo eso, el boom, la urea. ¿Qué nos puede decir, Doc? ¿Qué pasa con el riñón al usar farmacología o abusar?
Primero, la urea, creatinina, el BUN, que es el nitrógeno ureico, efectivamente son desechos de proteínas y todo, y es la principal, pues se puede decir que es nuestro medidor de la función renal. La creatinina, principalmente, vamos a hablar ahorita de creatinina, es un indicador por excelencia para nosotros de a ver cómo está la función. Tiene que estar normalmente abajo de 1.2, 1.3, dependiendo del laboratorio. Y obviamente, por ejemplo, se pone una borrachera hoy, mañana se hace una creatinina, va a estar bien elevada. ¿Por qué? Pero es por un grado de deshidratación. Okay. Que si hoy me pongo a correr un maratón, mañana me hago estudios y voy a estar elevado. ¿Por qué? Porque también es desgaste de mi mismo músculo. Dentro viene también a lo mejor otras cosas que se llama mioglobina. La mioglobina es una sustancia que está dentro del músculo, que si el músculo se rompe o algo, también se eleva y también nos puede dar alteraciones renales. Esto lo comento porque, por ejemplo, en el ejercicio excesivo estamos teniendo daño muscular también, porque se hace un esfuerzo mayor. 2, si obviamente tengo mayor carga de ingesta de proteína, tanto alimenticia, como a lo mejor la creatina, aminoácidos o ciertas proteínas que estamos tomando. Y ahora sí, como dicen, el cuerpo es sabio y el cuerpo lo que me hace falta lo va a agarrar y el resto lo va a sacar. Claro. Entonces, ¿por dónde se saca esto? Pues por vía riñón. Y si estoy en exceso de esto, va a salir por el riñón, pero al mismo tiempo, si el riñón se sobrecarga, por eso se nos eleva la creatinina y todo, porque es como ahora sí que tenemos una tarja y la tarja yo le echo todo una cubeta, pues, y es un agujerito así, pues se va a tardar, ¿no? Y claro, más si es agua pura o si es agua con solutos o agua con algo, pues va a ser más lento el drenaje, la filtración. Entonces, que al principio no pasa nada, me puedo tomar yo una creatinina, yo puedo andar como si nada y a lo mejor traigo una creatinina de 3. Pues bueno, a lo mejor el ejercicio y todo, tenemos que hacer alguna pausa o algo y no significa que haya una insuficiencia renal. A lo mejor ya si es algo prolongado o algo que lo mantenemos y si tengo 3 y me vale y le vuelvo a dar y esto, pues entonces donde con el paso del tiempo ahora sí nos puede dar un daño renal crónico e irreparable. Mira, para entonces, a una diálisis, ¿no? Así es. Okay. Pero respondiendo más directamente y resumiendo es por una sobrecarga. Ya. La sobrecarga, así como el ejemplo que di de la tarja, es prácticamente lo mismo, ¿no? Excelente, Doc. Así es. Hola, Doc. Estamos hablando porque hay muchos tabús, ¿no? De que si el pene se hace chiquito, de que si decrece, de que si se hace más grande con el auto de farmacología. Sabemos que el pene pues, es un tejido cavernoso y genéticamente pues cada quien tiene el tamaño, ¿no? Así es. ¿Qué opina de eso, obviamente, y qué opina también del hipogonadismo, o sea, la disminución de los testículos, y si con una buena terapia se pueden volver a su tamaño? Primero depende de la edad. Aquí sí yo no recomiendo o no se recomienda tanto, por ejemplo, si el crecimiento, vamos a decir el desarrollo de un hombre o de una mujer, pero hablando directamente del hombre todavía hasta los 21 años podemos tener un desarrollo, ¿sí? Okay. ¿A qué me refiero? De que sí, a lo mejor ya a los 15, 16 años ya tomé mi estatura o algo, pero hasta una madurez testicular, que estamos hablando fertilidad, de eje, a lo mejor cierre de núcleos óseos o algo, puede ser hasta los 21 años. Okay. Entonces, si se empieza un ciclo antes de eso, podemos tener un daño testicular a lo mejor que pueda llegar a ser irreparable. Perfecto. ¿Por qué? Porque no dejamos que se llegara a madurar. Y aquí estamos hablando, el hipogonadismo, vamos a hablar tanto la cuestión hormonal como la cuestión fertilidad. Entonces, si el testículo se llegó a afectar por testosterona endógena o algunos otros andrógenos, pudiéramos llegar a tener a personas estériles de por vida o algo porque se bloqueó el testículo por el efecto que se dio. Y es irreparable. Muchas veces sí puede ser irreparable. Por la edad. Por edad. Sí, en temprana edad. Pongan atención, chavos, porque luego hay chavitos de 16, 15 años que ya tienen toda la farmacia. Y ya están todos, así es. Entonces sí van a tener problemas cuando quieran. Así es. 20 y tantos, 30 tantos que quieran procrear. Así es. Es probable que vaya a haber un problema. Y bueno, y si tú ya lo usaste, pues bueno, te recomiendo a lo mejor seguir unos buenos posciclos o una buena revisión porque pudiéramos, si no hay un daño prolongado o severo, pudiéramos hacer algo para revertirlo, ¿sí? Esto hablándolo ya para los que lo han usado. O sea, tampoco quiero que se asusten de ya lo usé, ya quedé estéril. No, podemos hacer algo, ¿no? ¿Y para la gente ya mayor? Para ya después de ahí sí va a haber un bloqueo porque vamos a poner... no sé, vamos a decir, ahorita le hablas a tu asistente, ¿no? Y yo le estoy hablando y le doy una indicación o algo, pues me va a hacer caso. Pero si de repente tú me traes a 5 más,
pues mi asistente una de dos, o se vuelve floja o se va a poner más las pilas, ¿no? Claro. Porque cuando el día que se vayan las externas, va a haber un momento en que a lo mejor es decir, ¿y yo por qué le hago caso? Si, como para obligarme a que le traiga ayuda, ¿no? Claro. Este ejemplo lo pongo para, por ejemplo, el testículo. El testículo está trabajando totalmente normal. Su testosterona, su LH, FSH para la cuestión de la fertilidad. Y está en una regulación. Me falta sube una, esta y ya se van regulando. Es una balanza, ¿no? Pero si de repente a la balanza la cargo de este lado, acá lo que es a nivel hipotalámico e hipoficiario lo voy a bloquear. Al bloquear esto, estoy bloqueando el testículo porque no le estoy dando una señal para que produzca testosterona o espermatozoides. ¿Por qué? Porque todo se lo estoy dando por fuera. Exógeno, que sería todo lo que nos inyectamos o algo, ¿no? Ajá. Entonces se lo estoy dando y va a llegar un momento en que ya terminé mi ciclo y todo y me voy. Pues sí, pero el testículo, una de dos, o acá después va a detectar que ya bajó la testosterona exógena, que puede tardar tiempo. Entonces ya se empieza a regularizar esto. O sea, ya no detecta y el cerebro o la hipófisis empieza a mandar los pulsos para que el testículo empiece a trabajar. Pero hay veces que ya se quedó, y pongo el ejemplo como de mi asistente. O sea, ya dice, pues ya ahora tráeme más, ¿no? Sí. Y va a llegar un momento en que, pues, y ya no reacciona, ¿no? Okay. Y es donde viene la importancia del posciclo. O sea, hay que ver cómo estás, hay que ver si no, y si no, el posciclo tampoco es, vuelvo a dar estrógeno o testosterona, sino principalmente es dar precursores como las gonadotrofinas o algo que son para que me empiecen a estimular al testículo a que empiece a trabajar otra vez, ¿no? Sí, doc. Entonces, en pocas palabras, es de que se vuelve flojo el testículo, pero ese flojo puede ser de que sea definitivo o parcial. Que manda la hipófisis, porque sabemos que manda una señal para que produzca la testosterona, entonces se bloquea esa comunicación, digamos. Así es. Okay. Sí, porque prácticamente yo la bloqueo con lo otro, porque le estoy dando todo de afuera. Y por ejemplo, Doc, muchos me preguntan, tengo la testosterona muy elevada, sí, pero la folicoestimulante y los ionizantes están en el suelo. Por el suelo. Así es. ¿Puedes procrear o no? En ese momento probablemente no, porque la FSH, que es la folículo estimulante, es la que me hace en el varón me estimula la espermatogénesis, que es la producción de espermatozoides. Y en la mujer es la que me hace que madure el folículo. Claro. Un paréntesis muy chiquito, los hombres tenemos células que producen espermatozoides y la FSH hace que diario produzcamos espermatozoides. Okay. La mujer nace con los óvulos que va a tener toda su vida, pero están como en la fase intermedia. Y después de que empiezan con su adolescencia y que empiezan con su periodo menstrual, tienen un periodo ovárico que es a la mitad, y lo que hace la FSH es estimular que el folículo o el óvulo que está ahí lo empieza a madurar para que a mitad de ciclo se exponga y pueda se fecunde, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay este bloqueo? En la mujer no va a haber un ciclo ovárico, o sea, no se va a madurar ese óvulo, y en el hombre se queda en stand-by la generación de espermatozoides. Ahora, puede ser que yo ahorita empiece un ciclo, y a lo mejor yo en una semana voy a estar sin producir espermatozoides. Pero yo tengo unas vesículas seminales, tengo una parte que se llama ampolla deferencial y tengo todo el trayecto seminal donde todavía tengo espermatozoides que están ahí que produje antes del ciclo. Esos sí están buenos. Están buenos, pero a lo mejor yo puedo decir, no, pues es que yo estoy en el ciclo y traigo espermatozoides. Le digo, sí, pero espérate unos 6 meses más, a lo mejor vas a estar en cero, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque en el periodo que tuviste el ciclo no se produjeron los espermatozoides, pero los que tenías y los que embarazaste fueron los que eran de antes, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando yo eyaculo y mi FSH y la luteinizante están por los suelos, ¿son espermas muertos o es líquido seminal? Es que puede haber espermatozoides previos de los que tienes ahí de reserva. Pero ya tengo mucho tiempo ciclado. Ok. Entonces, una cosa es el semen, es un líquido que es el que eyaculamos. Y el semen está compuesto por líquido testicular, epididimario, de las vesículas seminales, de la próstata, de las glándulas vulvuretrales. Y el líquido testicular nada más es entre 2 y 3%. Entonces, el otro, vamos a poner 95% del volumen que eyaculamos es semen, que viene puro líquido prostático y de todo. Entonces, no porque uno eyacule significa que es fértil, o sea, puede ir sin líquido testicular, por lo tanto no traen espermatozoides. Me aventan puro esplenda, chavos, pero no engorda, ¿no? Tal cual. Puro esplenda. Muy bien, Doc. Y también tocando el tema del hipogonadismo, existe mucha contradicción en dos fármacos que se usan, ¿no?
A ver si usted nos puede despejar un poquito la duda. ¿Qué diferencia hay entre el citrato de clomifeno y la gonadotropina? Porque yo veo muchos entrenadores que a lo mejor a veces no saben ni leer los bioquímicos y los recetan como si los dos fueran para lo mismo. Si nos puede decir un poquito si hay alguna diferencia o explicarle que demasiada diferencia a la gente en qué se diferencia el citrato de clomifeno a la gonadotropina. Sí. La gonadotrofinas. Ahorita estábamos hablando precisamente de FSH-LH. FSH es la folículo estimulante, que es la que estimula al cerebro, al ovario para la maduración del óvulo o al testículo para formación de testosterona, de espermatozoides. Y la LH, que es la hormona luteinizante, es la que estimula el cerebro al óvulo para producir estrógenos o al testículo para producir testosterona. El cerebro. Bueno, la hipófisis, más que nada, que está aquí a nivel craneal. ¿Sí? Gonadotrofinas como tal significan LH y FSH. ¿Sí? Esas son las gonadotrofinas. Perfecto. Que inclusive tenemos algunas marcas que se dice gonadotrofina, coriónica humana o gonadotrofina. Estamos hablando que tiene un efecto de LH y FSH. Perfecto. Pero también existen FSH recombinante, FSH urinaria, LH y etcétera, que a lo mejor andan bien de fertilidad, pero les falta algo y bueno, podemos dividirlas, ¿no? Pero esas son las gonadotrofinas. Clomifeno. El clomifeno es un antiestrogénico, más que nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos mucha testosterona? En el cuerpo y a lo mejor después en un posciclo o algo, la testosterona se llama aromatización. La aromatasa puede convertir la testosterona en estrógeno. El estrógeno en el varón a lo mejor no nos va a afectar mucho, ni te va a hacer que tenga, a lo mejor si traes algo de glándula mamaria, que normalmente los hombres podemos tener y está atrófica, a lo mejor puedes tener un poquito de ginecomastia, que es crecimiento mamario, o puedes tener cierta distribución de grasa diferente, pero así que te vaya a afectar en otra cosa, no. Pero los receptores, estamos hablando de todas las hormonas, para trabajar necesitan un receptor. Claro. Entonces está la hormona nadando en la sangre, llega al receptor y es cuando se activa. El receptor de estrógeno y el receptor de testosterona es idéntico. Ya. El receptor de hormona sexual, vamos a decir, no me va a aceptar ni la insulina ni la hormona de crecimiento, porque vamos a decir hay receptores triangulares, otros redonditos o algo, y va a llegar ahí. Entonces el receptor de hormona sexual es idéntico para testosterona y para estrógeno, pero tiene mayor afinidad para estrógeno. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tu testosterona se aromatizó y está en estrógeno? Te va a saturar los receptores de estrógeno. Yeah. Por lo tanto, no va a dejar que la testosterona trabaje porque todos los lugares van a estar ocupados. Entonces ahí es donde entra el citrato de clomifeno para quitar esta aromatización o disminuir la cantidad estrogénica para que la testosterona pueda llegar a su receptor y pueda activarse. Receptores para poderse volver a activar. Así es. Y no acaparan todos los receptores, los estrógenos, ¿no? Tal cual. Te hago una explicación, chavos, porque yo veo muchos entrenadores que piensan que es para lo mismo y lo recetan como si fueran para lo mismo, ¿no? Tienes la idea de que los dos son activadores gonadales, ¿no? Y no, porque por ejemplo, las gonadotrofinas sí nos activan y esa palabra es clave, es activador gonadal, sí. Pero vamos a decir, pues la voy a activar, pero si todo se me está aromatizando, no va a estar actuando. No va a servir. Entonces ahí es donde metes clomifeno. Que libera receptores. Así es, pero si metes puro clomifeno y tienes los receptores libres, pero no el testículo no está activo, así es, entonces normalmente van de la mano. Se combinan. Así es. Perfecto. Y también es bien importante que cuando se hacen estudios, y lo comento para algunos otros entrenadores que dicen, vamos a ver testosterona, no, también hay que ver estrógeno, a veces hay que ver progesterona, y de estrógenos hay que ver estradiol y varias otras cosas cuando queremos hacer un estudio complejo. Aunque seamos hombres, ¿verdad? Aunque seamos hombres. Y aunque sean mujeres hay que ver la testosterona también. Perfecto. ¿No? Así es. Y hablando del tema, Doc, del hipogonadismo, ¿qué pasa, Doc, con los testículos? Hipogonadismo lo podemos manejar de dos formas. Me refiero al médicamente hipogonadismo, el que el testículo no está trabajando. Okay. Pero también hipogonadismo, muchas personas llegan, y lo digo porque en la consulta dicen, es que tengo un hipogonadismo. Y lo veo con testosterona normal, FSH normal, LH normal, fertilidad normal, y lo único que traen son testículos más pequeños. Entonces, todos, como en todos, tenemos un rango de medidas que
no me lo traje, pero tenemos una cosa que se llama orquidómetro, parece como un rosario, ¿no? Desde una bolita muy chiquita hasta la grande, que podemos, y tenemos a la mitad que decimos, bueno, este es un testículo de un volumen tanto, hasta un tanto, se consideran normales, ¿no? Para adulto. El tamaño testicular no nos dice si es un hipogonadismo o no. Hipogonadismo, médicamente hablando, se define como aquella insuficiencia testicular, vamos a decir. Perfecto. Y principalmente nos vamos a la insuficiencia androgénica, o sea, la producción de testosterona. ¿Sí? Pero por el abuso de farmacología produce sí, los testículos. Nos puede dar. Obviamente están haciendo más pequeño. Más sí. Pero ¿por qué? Regresamos a lo que dijimos hace rato. Yo le doy testosterona externa y el testículo deja de trabajar. Perfecto. Entonces, al no estar activo es como ustedes. Están haciendo ejercicio y tienen el músculo así. Claro. Dejas de hacerlo y se va a hacer chiquito. Entonces, el testículo también está haciendo esto, porque al dejar de trabajar se va a hacer chiquito, ¿no? Entonces, eso se puede recuperar, sí se puede recuperar, como podemos hacer con el posiclo. Recuperamos tamaño y recuperamos función. Entonces, ¿te va a dar un hipogonadismo? Sí. ¿Por qué? Porque es un hipogonadismo inducido por fármacos, que le decimos que existen dos. Ahorita nada más voy a tocar este que es el recreacional, porque existe otro hipogonadismo que prácticamente llega a niveles de castración, que lo usamos en cánceres de próstata o en algunas otras cosas, pero son otros medicamentos totalmente diferentes. Pero en este nos va un hipogonadismo inducido por fármaco, principalmente porque le estamos dando fármaco y pues lo dejamos ahí a que no trabaje. Se duerme. Y se duerme. Pero aquí la cuestión es de que se va a dejar de producir testosterona y algunos otros tipos de andrógenos y la función testicular también de fertilidad. Bien. Que también este es algo importante, porque muchas personas me dicen, que inclusive hasta en mismos médicos, tanto en el área hasta en área de urología o ginecólogos dicen, ¿se necesita testosterona para producir espermatozoides? Le digo, sí se necesita, pero necesitamos testosterona intratesticular, que este es un punto un poquito complejo, porque tenemos testosterona intratesticular y testosterona extratesticular. Y todo el mundo me dice, pero pues en el testículo hay testosterona. Le digo, sí hay testosterona porque se produce, pero de ahí se va al vaso sanguíneo. Pero aparte, hablando en la función hormonal, existe la hormona, lo que es el sistema endocrino, parácrino y autócrino. ¿Qué significa? Una hormona se produce en un lugar para llegar a otro a trabajar. Autócrino es que en esta célula se produce y en esta misma célula se activa. Perfecto. Eso es autócrino. Parácrino, aquí se activa y actúa en el vecino. Perfecto. Y el endocrino es que aquí y sale al torrente y actúa a ver donde sea, ¿no? Donde sea. Entonces la testosterona tiene función de las tres. Entonces, la que nosotros estamos midiendo es la extratesticular, que sería todo la exógena y todo eso. Pero para que el testículo produzca espermatozoides necesita testosterona intratesticular, que es de forma autócrina o parácrina. Perfecto. Y sí, normalmente el testículo tiene que tener un promedio de 100 veces más la cantidad de testosterona que la que hay en la sangre. O sea, que esté dentro de la glándula. Así es. Que esté llena de testosterona. Así es. Pero si yo llego, inyecto, voy a hacer que el testículo baje, claro. Pero el testículo también es muy sabio. En el cuerpo tenemos 3 barreras fisiológicas. Una que se llama hematotesticular, hematoencefálica y la hematoplacentaria. Son barreras microscópicas, son moleculares, en las cuales se puede decir que son las 3 partes más sagradas: el cerebro, un bebé y nuestros testículos. ¿A qué quiere decir esto? Por ejemplo, la placenta, voy a ponerlo más así, es un filtrote, ¿no? La mamá puede comer y tomar y hacer muchas cosas que van a llegar a la placenta, en la placenta se filtran y no van a llegar al bebé. Y es por una barrera molecular. En el testículo y en el cerebro tenemos una, igual, que nos protege a nuestro órgano madre y a nuestros testículos para evitar la pérdida de los espermatozoides principalmente. Por poner un ejemplo, hay una sustancia que se llama capsaicina que se encuentra en el chile. ¿Qué mexicano no come chile? Por mucho que digan yo no como nada, va a haber una salsa, va a haber algo, ¿sí? Se sabe que con 1 miligramo de capsaicina puede matarme los espermatozoides, la producción en el momento que pasó me mata esa producción. Pero gracias a esa barrera no penetra la capsaicina. Este ejemplo se los doy porque, por ejemplo, toda la testosterona que uno se inyecta de forma exógena no va a penetrar al testículo. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de penetrar la barrera hematotesticular.
Ya. Entonces, esto estoy hablando para fertilidad, porque muchas personas... Si entrara al testículo, pues no pasaría. Ayudaría mucho. Estaríamos chorros de esperma. Digo, Así es, sí, porque estaríamos con alta cantidad. Sí, claro. Así es. Pero ¿por qué baja la fertilidad? Porque al bloquear a nivel hipoficiario, no manda la señal, entonces baja la producción. De la interna y de tanto la de testosterona como de la FSH. Perfecto. Así es. Okay. Entonces eso es lo que nos genera el hipogonadismo. Entonces hipogonadismo significa una insuficiencia testicular. ¿Y es reversible, Doc? Puede llegar a ser reversible. Llega el momento. Ahí yo tengo algunos atletas que ya ni siquiera, como que se les suben los testículos, como que ya no están en el escroto. Sí. Y de tan chiquitos como que es reversible ahí, Doc, o llega un momento en que ya no crecen. Primero es reversible el tamaño y la infertilidad, o llega un momento en que ya no va a dar más. Esta es una pregunta interesante porque es muy individualizado. Primera, desde la edad que fue. O sea, no es lo mismo de antes de 21 años promedio a después de 21 años. Perfecto. 2, vamos a poner a alguien arriba de 40 años, se supone, y no digo de que sea un punto de corte, pero se supone que nuestra vida reproductiva es hasta 40 años. Yeah. Y eso lo vemos también con la cuestión prostática. Todos los problemas prostáticos de crecimiento, de cánceres y todo se ven más después de 40 años. Y los problemas prostáticos son principalmente ya por envejecimiento de la misma glándula prostática, ¿no? Sí. Entonces, depende de la edad. 2, depende también de las dosis. 3, me ha tocado que hay personas, yo los he visto en la consulta, automedicados o algo que se inyectan andrógenos de caballo, andrógenos de toro, andrógenos veterinarios, sí, los pone muy así, pero esos obviamente vamos a saber que va a ser un bloqueo testicular total irreversible, ¿no? Ya. Y no se diga los daños hepáticos, los daños de otras cosas, ¿no? Depende también si se hicieron o no se hicieron un ciclo. Y también hay algo bien importante y es algo que tú haces, es el estudio pre. Claro. Porque muchas veces, y esto, por ejemplo, me imagino que esto lo van a ver muchos personas también que se dedican a preparar gente. Claro. Que hasta por cuestiones de defensa, decir es que me dejaste infértil o me dejaste hipogonádico y a lo mejor uno ya estaba. Sí, yo puedo decir, mira, por tu bien y por mi bien. Yo como un profesional, pues tengo que estar recibiendo, ¿qué recibo? No es cuando compro un carro, pues le checo el motor, le checa los servicios, igual a una persona que llega conmigo para usar farmacología, pues cómo está su corazón, cómo está su hígado, cómo está su riñón, cómo están produciendo sus hormonas, ¿no? Así es. Hablando de eso, entonces, a los chavos, por favor, y a los entrenadores también, es que hay entrenadores que a veces nunca les piden estudios, o sea, así es. No, tú inyéctate, y nunca hacen PCT, nunca hacen terapia por ciclo, y luego vienen ese tipo de problemas de infertilidad, así es, de hipogonadismo. Ahora, ¿qué nos dice de la impotencia sexual? Obviamente sabemos que va de la mano, ¿no? Sí, puede ir de la mano, pero también al mismo tiempo puede mejorarse al principio. El deseo sexual, vamos a empezar desde el deseo. El deseo, la libido, es la cuestión sexual es como una cascada. Todo empieza desde acá arriba, porque empieza desde la parte cerebral consciente, que sería la corteza. Desde, voy a hacer esto, me gusta esta chava o este chavo, vamos a hacer esto. La imaginación. Luego de ahí baja la parte inconsciente, que sería en el tálamo hipotálamo, que es donde se despiertan los deseos. Y ahí es donde viene la actuación de testosterona. Tengo testosterona y todo, y es cuando me excito, es cuando me prendo, y de ahí viene la cascadita de que ya me prendí, ya viene mi sensación en el cuerpo, la descarga adrenérgica, y empieza a lo mejor la vasodilatación, donde me viene la erección, y luego la eyaculación, etcétera, ¿sí? Al principio les va muy bien, y mucha gente dice, no, es que ponte una testosterona y una pastillita azul o de esta, y te va a ir muy bien hoy en la noche. Y muchos lo hacen, y eso vamos a quitar ahorita lo del gimnasio, vamos a poner consultas que veo de disfunciones eréctiles. Es que antes me inyectaba la testosterona y me tomaba esto y me iba muy bien, ahorita ya no funciona. Pues sí, porque saturaste demasiado, que das también un hipogonadismo, y también estamos haciendo una alteración tanto a nivel hipotalámica, que es donde viene la cascada. Y digo cascada porque tú en una cascada le pones un tronco y ya no va a bajar agua, ¿no? Claro. Entonces, si desde acá la estás cerrando, lo de abajo no va a funcionar. Porque también después vienen otras hormonas que a lo mejor no hemos hablado y a lo mejor no es tanto el tema, pero está una que se llama prolactina.
La prolactina también elevada me satura los receptores de hormona sexual y también me puede inhibir sexualidad, me puede inhibir deseo, me puede inhibir fertilidad y a lo mejor podemos decir que nos da como un falso hipogonadismo. Cuando hay prolactinemia. Así es. Sube mucho la prolactina. La prolactina se eleva y bloquea la función de la testosterona. Y que, como te comento, nos da como un falso hipogonadismo. ¿Y falso por qué? Porque el testículo está trabajando bien, todo está bien, testosterona normal, y dices, ¿y por qué ando así? Pues porque la testosterona saturó también los receptores y no te deja trabajar. Y la prolactina también tiene mucho que ver con cuestiones de estrés. El estrés, estoy hablando del estrés psicológico a lo mejor, pero también está el estrés que si te malpasas, que si no comes bien, que si te estás desvelando. Y en el gimnasio y sobre todo cuando están en las rutinas, son estreses corporales que nos elevan cortisol, nos elevan prolactina, nos elevan algunas otras hormonas que también nos pueden afectar el eje testicular, ¿no? Okay. O sea, es un tema muy complejo. Como decías, hormona maneja hormonas, sí, como tiroides, todo, las suprarrenales, la insulina y todo esto, ¿no? Todo se maneja. Así es. Oiga, aquí hablando de la hiperplasia prostática, o sea, los síntomas, el por qué pasa, porque es uno de los efectos más comunes que yo he visto. Sobre todo en las noches que me dicen, es que me paro y como que no sale el chorrito bien, o tardo en hacer pipí, o duro mucho tiempo sentado y me estoy haciendo pipí, voy al baño y no puedo. Y batallo, tengo que pujar mucho. Entonces, ¿qué pasa dentro de la próstata? La próstata es un órgano, se puede considerar 100% sexual y reproductor, que lo único que tiene de desafortunado, por decir así, es que está la vejiga, la próstata está aquí y está atravesada por la uretra, que es donde pasa la orina. La próstata, al ser un órgano sexual y un órgano reproductor, es 100% dependiente de andrógeno. Entonces tiene muchísimos receptores de andrógeno, principalmente testosterona y de hidrotestosterona. ¿Qué pasa si tengo... aquí no hay barrera hematotesticular de la que platicaba. Entonces, si me aumenta la testosterona, lo que va a hacer es de que la próstata pueda crecer. Se puede hinchar y puede estar, así como se hipertrofia el músculo, se va a hipertrofiar también porque la próstata tiene glándula, tiene tejido fibroelástico y fibromuscular. Entonces también se nos puede hipertrofiar eso, y al hipertrofiarse, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un tubo, vamos a ponerlo en medio y se me crece, pues me la va a apachurrar. ¿Sale? Entonces al apachurrar, por eso batallo para orinar. Teóricamente, quitando el efecto de la testosterona y todo eso, regresaría a su tamaño. Perfecto. Pero ahí viene el pero. Después de 40 años ya tenemos riesgo por el grado de envejecimiento que tiene la próstata. Ya a partir de los 40 años, que es un tema que a veces se deja muy de lado, todo el mundo dice, es que ya me revisé el antígeno y ando bien. Sí, pero si hablamos en próstata, tenemos 3 grandes grupos de enfermedades. Y digo grandes porque se subdivide, ¿no? Pero sería el cáncer de próstata, el crecimiento prostático, que sería hiperplasia, y tenemos las enfermedades inflamatorias asociadas o no a infección. Ya. Entonces, con el antígeno prostático, y esto también aprovecho el medio para decirles a todos los hombres mayores de 40 años, hay que revisarse próstata después de los 40, principalmente 45 años, y más si tienen familiares con cáncer de próstata, revisarse una vez al año. Pero la revisión al año no más es el antígeno. Por ejemplo, la gente que usa farmacología o ha usado desde los 20, 22, ¿se tiene que esperar hasta los 40 o...? No. Aquí en este caso, por ejemplo, de las 3 cosas que te comentaba, normalmente se revisan por lo del cáncer y se hacen antígeno y hasta ahí. La revisión en general después de los 40 años, 45 años, no nomás es antígeno, hay que hacer también ultrasonidos, la revisión, porque hacemos interrogatorio y hacemos tacto rectal a veces cuando se requiere, pero sí la revisión, porque con esto vamos a abarcar los 3 grupos, cáncer, crecimiento e inflamación. Pero, por ejemplo, en un hombre que ha usado testosterona, andrógenos y todo desde muy jóvenes, y más si estás teniendo batallar para orinar, siempre les digo revisarte aunque sea una vez al año, como por ejemplo cuando tú les haces vamos a empezar el ciclo de este año, así como les pides el perfil, pedirles antígeno y a lo mejor un ultrasonido. Claro. A lo mejor para ver, sobre todo, y fíjate, el tamaño a veces no importa mucho. Más bien importa el tamaño que tengan, qué tanto proceso obstructivo me está dando. Yeah. Y esto lo vemos con un ultrasonido que se hace de antes y después de orinar en el momento. Yeah. Se hace un rastreo, está el hombre ya con ganas de orinar, en ese momento se va a orinar y se revisa inmediatamente para ver si se quedó con orina o no, porque lo normal es que no se quede con orina.
Y si se con orina, estamos hablando que la próstata nos está dando un proceso obstructivo. Y oiga, ¿qué relación tiene la hiperplasia? Porque la gente del medio siempre relaciona la hiperplasia con que va a degenerar en cáncer de próstata. Okay. ¿Es probable? ¿O es genético? ¿O sí se puede despertar? Se puede despertar porque la hiperplasia es un cierto tipo de envejecimiento de la próstata, del tejido glandular. La glándula, con el envejecimiento, se va a ir, ahora sí, deformando. Y se va a deformar a tejido hiperplásico, que es un crecimiento que ya no es tan glandular, pero es de tejido glandular. O sea, sigue siendo tejido glandular, pero a lo mejor ya no funcionante. Perfecto. Se puede ir degenerando ese tejido fibroelástico, fibromuscular, o sea, que más dureza en la próstata. Claro. Pero también una de estas celulitas en cualquier momento se puede convertir en cáncer. Yeah. Entonces, todos los hombres tenemos un riesgo. Actualmente a nivel mundial se considera entre un 15 y un 18%. Nadie estamos en 0%. Tenemos 15 a 18% de probabilidad de tener cáncer en nuestra vida. Pero si mi papá, mi tío, mi abuelo y todo, y sobre todo el lado paterno, tuvieron cáncer, este porcentaje se me va a ir duplicando, triplicando. Ya. Entonces, si hay familiares con cáncer de próstata, hay más riesgo que yo vaya a tener cáncer. Que lo heredes. Ahora, ahí es donde cuando es familiar. Pero si tú dices, no, yo no tengo nadie con cáncer de próstata, yo estoy libre, no es cierto. Tienes entre 15 y 18% de un cáncer de próstata. Okay. Ahora, hay artículos, y hay un artículo de ya desde varios años de una revista inglesa que decía, y es donde relaciona la edad con el cáncer, dice, el cáncer de próstata se relaciona mucho con la edad, con X variables estadísticas. Tan es así que se ha demostrado que en hombres que tienen más de 70 años, la edad que tienen en ese año es la probabilidad de cáncer que puedan presentar en ese año. Un porcentaje de 70%. Así es. Entonces, tienes 80 años, hay un 80% que en ese año te pueda salir. Claro. Entonces, porque ya es de la edad. Obviamente, afortunadamente, el cáncer de próstata, quitando a lo mejor un 15-20%, son muy agresivos. El otro porcentaje son leves y uno puede fallecer de otra cosa menos del cáncer. Y más si se detecta a tiempo, que eso es lo importante de hacerse estudios aunque no tengan síntomas, ¿no? Y parte importante de lo que te comentaba, sobre todo si tienes antecedente de cáncer de próstata en la familia o ya son mayores de 40 años y van a someterse a algún ciclo, es importantísimo verificar el antígeno previo a todo. Okay. ¿Por qué? Porque hay mitos y muchas preguntas me dicen, ¿es que la testosterona me va a dar cáncer de próstata? No, porque uno produce testosterona. Claro. Entonces, si fuera cancerígena, pues no. El punto es de que si yo tengo un cáncer inicial, pues tengo un precursor canceroso y le meto testosterona, la testosterona lo va a despertar, claro, porque el cáncer de próstata, su alimento es la testosterona. Sí. Entonces es bien importante que antes de iniciar los ciclos hay que descartar que no haya, porque puede estar el testosterona, puede estar hígado, riñones, todo normal, pero si el antígeno está sospechoso, ya, antes de cualquier cosa, mejor detectar que no sea un cáncer o un inicio de cáncer. Antígeno y ultrasonido de la próstata. Así es. Sobre todo en mayores de 40 años o los que tengan antecedentes de cáncer de próstata. Okay, en la familia. Ok. Cuando crece la próstata, Doc, ¿hay alguna manera de revertirla o se tiene que quitar? Porque yo he visto muchos adultos mayores que se las quitan. Sí. ¿O hay algún tratamiento para desinflamarla, o ya sea quirúrgico o sea por medio de tratamiento? Sí, tenemos 3. Por ejemplo, ahorita primero, si son, no sé, personas jóvenes menos de 40 años que tienen un cierto crecimiento por el uso de los fármacos, esteroides, todo esto, suspendiéndolos, la próstata debe de reducirse, okay, ¿sí? De forma natural. Ahora, eres mayor de 40 años, ya sea con uso o no uso de fármacos, el uso de fármacos obviamente nos va a aumentar el grado obstructivo. Teóricamente al suspenderlo se va a bajar, pero si yo ya tengo un cierto grado de obstrucción por crecimiento prostático, el mismo andrógeno puede hacer que me aumente el crecimiento, como digo, que es dependiente de andrógeno, y a lo mejor ese crecimiento ya no se vaya a revertir de forma natural, pero porque ya es algo que me iba a pasar, ¿no? Lo único que hice, me adelanté varios años, ¿no? Perfecto. Medicamento en ese aspecto no tenemos, y eso también vamos a poner a los hombres que no usan y que son, no sé, tienes 50 años, ya no puedes orinar. No hay ningún medicamento para hacer más chica la próstata, ¿sí? Aquí hago un pequeño paréntesis que les digo mucho a las personas que van al consultorio. Es que deme algo para que se me desinflame. Luego es muy diferente la inflamación al crecimiento.
Claro. El ejemplo que doy es, por ejemplo, ahorita tú ya no calzas, tú ahorita el calzado que tienes no es lo mismo tu calzado de los 10 años. No, para nada. Es porque ya creció tu Claro. pie. Pero al pie de tu niño de 10 años y a tu pie ahorita que se te caiga una pesa, se te va a hinchar todo, ¿no? Los dos se nos va a hinchar. Así es. Entonces ahí te puedo dar un medicamento para deshincharlo, o sea, desinflamarlo. Pero ya no puedo. Pero el tamaño, yo el de ahorita no lo puedo hacer de 5, ¿no? O de 10. Entonces la diferencia entre crecimiento e inflamación. Si está inflamada puedo dar un medicamento para desinflamar, pero si ya está crecida ya no la puedo hacer más chiquita. Ya. Entonces existen medicamentos que podemos utilizar, sobre todo no para hacerla más chica, sino vamos a poner el tubo está apretado, ya está apachurrado, pero voy a orinar, esto tiene un movimiento para que se abra. Pero si la próstata está muy dura o está muy apretada, esto puedo batallar para que se abra y batallo y me sale el chorro más delgadito, me sale el chorro en pausas, me voy a cada ratito, me quedo con un goteo o algo. Entonces hay medicamento para que se afloje. Como que se relaje. Para que se relaje. Entonces ya voy y se relaje y ya me sale más a gusto el chorro, ¿no? Pero no decrece. No. Pero la próstata va a seguir creciendo. Entonces tarde o temprano me va a quedar insuficiente el medicamento. Ahora, ¿crece hacia adentro o las paredes crecen hacia afuera o hacia adentro? Puede haber crecimientos hacia todo. Y aquí entra el punto que te decía que el tamaño no importa. Ya. La próstata tiene el conducto afuera, adentro. Vamos a poner el ejemplo de una manzana. Le quitamos el corazón, ¿no? Ajá. Y eso es la próstata. La manzana puede crecer hacia los lados sin tocarme el centro. Claro. Entonces podemos tener, vamos a hablar en tamaños, una próstata de 20 gramos es el tamaño normal, ¿no? Podemos tener una próstata de 22 gramos y tapada por completo. Y que no pueden orinar y hay que ponerle una sonda. ¿Por qué? Porque el crecimiento no creció, pero se cerró el conducto. O sea, creció hacia el centro. Hacia adentro. Entonces me cerró y ya. Pero puede haber alguien con una próstata de 100 gramos que creció así, pero el conducto está intacto. Entonces va a pasar la orina como si nada. Yeah. Pero hay otro tercer crecimiento que le llamamos el crecimiento intravesical. ¿Qué quiere decir? Que me sale un chipote hacia la vejiga. Entonces, si me sale como una hernia. Entonces, estos son los peores porque son los que más obstrucción da. ¿Por qué? Porque el mismo chipote, a la hora que la vejiga quiere, el chipote se quiere salir y me hace como efecto de válvula. Quitar la próstata. Ahí sí se recomienda quitarla, ¿sí? Pero el primer punto sería medicamento. Puede ser simple o puede ser combinado con son próstata, sobre todo arriba de unos 60 gramos. Okay. Que el medicamento me quedó insuficiente o de plano está tapado, ya orinó sangre o formó piedras, se está infectando, lo que sea, pues el medicamento ya no nos va a servir, entonces siguen otros. Si es una obstrucción moderada, tenemos un procedimiento que se llama RESUM. RESUM es, o sea, todo es de forma endoscópica, no hay heridas ni nada. Se inyecta un cierto medicamento a una temperatura muy alta en la próstata y con el lapso de unas semanas la próstata se va a hacer chiquita porque nos va a dar como una, le llamamos necrosis coagulativa, es como si se licuara y nos va a abrir, entonces nos va a abrir el conducto, ¿no? Yeah. Y es un procedimiento de 5 minutos de entrada por salida y es pre a la cirugía. Yeah. Y después viene, ya que de plano que no es candidato al medicamento, que no es candidato a eso porque trae obstrucción más severa, entonces viene la cirugía. Pero ojo, existen 2 cirugías y ahorita voy a hablar nada más de una, porque está la cirugía de cáncer de próstata y está la de obstrucción. Y ahorita hablando de obstrucción, normalmente son cirugías endoscópicas donde no hay heridas. Entran por el pene. Por el pene entramos, vamos a regresar a la manzana. Haz de cuenta la manzana, desde el centro empezamos como a raspar toda la pulpa, dejando la cáscara. Porque tenemos que tener el conducto, pero ya quitamos la pulpa y ya quedó totalmente desobstruida. Entendí. Entonces ya por ahí pasa la orina. O sea, es como que le vas y escarbas. Así es. Y va sacando pues lo que tiene de más y ya queda libre el escopio. Así es. Yo creo que sería como lo más viable. Sí. La obstrucción de nuestro medio, digamos, ¿no? Tal cual. Aunque, por ejemplo, en tu medio hay muchas personas jóvenes que, por ejemplo, y no es por menospreciar ni mucho menos, pero a lo que voy, mucho joven todavía está buscando a la mejor fertilidad. Claro. Entonces está buscando fertilidad, entonces la cirugía sí nos va a eliminar, yo creo que hasta un 90% la eyaculación. El raspado. Porque yo te comentaba hace rato que parte del tejido del semen es líquido prostático, y el líquido prostático nos da entre un 40 y un 60%. Y si te estoy quitando la glándula que produce el líquido prostático, ya. Entonces... Tu eyaculación sería menos cantidad de líquido, digamos. Así es. Y por ejemplo, el RESUM, si trae síntomas leves, próstata no muy grande, no mucha orina residual,
podemos hacer el resumen, que es inyectar este medicamento a temperatura alta. Se va a disminuir sin quitar tejido y se puede preservar hasta un 90% de la eyaculación. Entonces, al preservar la eyaculación, y si tienes, no sé, 35, 40 años, 42 años, y me hacen esto, ya puedo orinar bien, ya quité todo mi ciclo y puedo tener familia por eyaculación, ¿no? Sí. Así es. Bastante. Porque hablando, por ejemplo, si ya son mayores, ya se operaron de la próstata y quieren fertilidad, no están estériles, o sea, se pueden usar, pero otros métodos de fertilidad, ¿no? Ya in vitro y esas cosas. Que así es. Ya no puede ser por contacto sexual, ya es más difícil que le peguen, ¿no? Pudiera ser que sí, porque a final de cuentas la próstata no la quitamos por completo. Entonces puede volver a crecer. Sí, normalmente entre 8 y 10 años puede volver a dar lata. Entonces ya cuando va creciendo la próstata se vuelve a recuperar la cantidad de semen, sí, ¿no? Claro. Pero pues no te vas a esperar 5 o 6 años, ¿no? No. Así pues es. Ahí está, chavos. Ya tuvimos ahí varios consejos que el doc nos describe de esos efectos secundarios a nivel de los andrógenos, que la intención de estos podcasts que vamos a estar haciendo es que ustedes concienticen, ya sean atletas o entrenadores, y vean qué tienen que revisarse, en qué parámetros deben de estar. Aquí el doc nos dio bastantes buenas descripciones, bastantes tips de qué efectos secundarios hay, cómo los podemos revertir, realmente qué es lo que pasa adentro de nosotros. Hay mucha gente que desconoce, que solamente les van a vender los fármacos y no saben ni qué les van a vender, doc. Entonces, pónganse a leer un poquito, entrenadores, pidan sus bioquímicos, enséñense a ver en qué parámetros tiene que estar el atleta o el alumno, y hay que ser un poquito más conscientes. Pues, doc, le agradezco mucho. No, al contrario. Tiempo, sé que anda a tope con la chamba en el hospital, en el sanatorio, y agradecerle de corazón todo el medio. Lo hago para concientizar al medio, y gracias por aportar un poquito a nuestro medio, doc. No, muchas gracias, al contrario. Y sí es algo muy importante la concientización. Claro. No son medicamentos inocuos, todo medicamento puede tener sus efectos secundarios. Y pues sobre todo porque tengo a lo mejor pacientes de ya más grandes, 70, 80 años o algo, que a lo mejor en su juventud utilizaron este tipo de medicamentos. Y dicen, es que antes no había tanta información, y cómo me hubiera gustado tener la información sobre todos los efectos secundarios ya a largo plazo. Así es. Entonces ahorita, aprovechando las redes, los medios que tenemos, las facilidades de tener esta información, me da gusto estar aquí porque tú hace rato dijiste, es que me llegan porque leyeron en internet y se automedicaron el ciclo. Cosa importante, preferimos estar aquí, estar informando todas las dudas que puedan generarse, a estar viendo en internet. Internet, el doctor Google no es muy fiable, que digamos, ¿no? Entonces, mucho mejor tener más información en este aspecto, y pues te felicito también con esta iniciativa porque afortunadamente, aprovechando ahora sí que seguidores que tienes y todo, qué bueno que podamos concientizar. Sí, no, en estar esto. Colaborando, ¿no? Así y es. Último, doc, aunque no usen farmacología ni nada, ¿a qué edad recomienda checarse la próstata? ¿Después de los 40? Después de 40 años. Sí, concienticen, porque, ay, cabrón, tan igual que las chavas con el ginecólogo de Papá Nicolau, ¿no? También hay un grado elevado de muertes por cáncer de próstata. Entonces, pero nosotros como hombres todavía somos ahora sí que más sacatones, ¿no? Sí, ¿no? No me siento mal a que voy, ¿no? Sí, y la mujer mínimo a lo mejor por cultura dice, ya me toca y así, ¿no? Sí, pero también que el hombre también tengamos que hacer ese hábito. Cada 6 meses, cada año, ¿no? Y no lo tenemos. Así es. Porque hay un punto importante, el cáncer de próstata nunca va a avisar. Hasta que no da síntomas, no da nada. Y el cáncer de próstata, si lo detectamos a tiempo, es 100% curable. Entonces esa es la importancia de que una vez a partir de 40 años empezarnos a revisar. Pues ahí, chavo, ya dijo el doc. Ahí estamos. Doctor Humberto Aguado, urólogo y andrólogo, perdón. Gracias, doc. Muchas gracias. A todos, vamos a estar por ahí subiendo. Ánimo. Team Charro. Saludos.